Ya inicia Clic Noticioso en la emisora labuenaradiopanamá.com con los periodistas Rogelio Adonican y Rubén Polanco. Síguenos en redes sociales y haz tus comentarios. Somos Clic Noticioso. Buenos días, mis amigos oyentes de esta su emisora digital labuenaradiopanamá.com. Hoy miércoles 7 de julio de 2021 para llevarles a ustedes una emisión más, un programa más de su segmento Clic Noticioso Radio, recordándoles que aquí le damos clic a todo lo que hace noticia. Como de costumbre, en compañía de nuestro colega y amigo periodista Rogelio Adonican Osorio, les saluda este servidor Rubén Polanco Castro, en esta ocasión para abordar el tema del desempleo durante la pandemia. ¿Qué tanto ha incrementado el desempleo durante la pandemia, ¿no? Muchos panameños afectados económicamente por esta situación extraordinaria que ya tiene año y medio prácticamente de estar afectando no solo a Panamá, sino a nivel mundial, a todos los países del mundo. A pesar de que se habla de que poco a poco podemos ir saliendo de esto con la vacunación, y aún quedan las secuelas sobre todo económicas de esta situación. Y para ello vamos a conversar hoy con la profesora Nelva Reyes Barahona. Ella es secretaria general de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá, para que nos dé un panorama un poco de cuál es la situación, profesora, del desempleo en Panamá. ¿Qué cifras se manejan al respecto? El Ministerio de Trabajo habla de la situación del desempleo producto de muchas empresas que han cerrado, pero hasta el momento no conocemos cifras reales de cuánto ha aumentado o cuántas personas desempleadas hay en Panamá en comparación con 2019 antes de la pandemia a lo que sucede actualmente 2021 junio, que ya estamos a casi año y medio de esta situación. Profesora, le escuchamos. Como no, muchas gracias por la invitación al programa y un saludo porque ustedes son jóvenes y es agradable realmente ver juventud preocupada por la situación socioeconómica del país, y lamentablemente es precisamente la juventud la que más sufre hoy día el problema del desempleo. Bueno, es importante señalar que antes de la pandemia había en el país 717,000 personas que vivían de la economía informal. Lo que ellos trabajaban alcanzaban. Esta situación se ha incrementado ahora después de la pandemia. Se ha indicado por parte del Ministerio de Trabajo que hay cerca del 18.5% de la población económicamente activa que está desempleada. Otros están hablando del 20% de la población, y dentro de esto un gran porcentaje lo tiene la juventud. O sea, se está hablando cerca de 250,000 a 300,000 personas que se han incrementado después de la pandemia, con todas estas 717,000 que tenían que vivir de la economía informal, o sea, vivir de lo que vendían, de las estampitas, de todas aquellas pequeñas cosas que se vendían. Es lamentable porque cuando se dio hace un año, el 1 de mayo del 2020, se dio una mesa en la cual se buscaba algunas alternativas desde esa mesa laboral para dar una respuesta a la situación de la familia panameña. En esa mesa nosotros planteamos, pero antes de eso habíamos planteado que el gobierno nacional lograra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con la Agencia de Crédito Internacional de hacer una moratoria para el pago de la deuda externa. El gobierno se ha negado de manera sistemática a hacerlo. Eso fue el 7 de abril que nosotros lo planteamos. ¿Y por qué lo planteábamos? Para que no se incrementara tanto la deuda del país y que lo que se iba a pagar en la deuda se diera para dar respuesta a las y los trabajadores y a la población panameña. Eso no se hizo, se pidió dinero para supuestamente responder a la situación económica, pero eso tampoco se ha visto constante y sonante. Es en ese marco que en la mesa laboral planteamos que hubiese un subsidio de 500 balboas a todas las familias panameñas
que estaban sin trabajo, que estaban con contratos suspendidos, que tenían jornadas reducidas, con el objetivo de que las familias se mantuvieran, de que hubiese un dinero circulante y de que, bueno, pudiéramos responder de una manera más eficaz a la situación de la pandemia. Eso tampoco se dio. Sin embargo, el gobierno sí le dio 1.500 millones a la banca. Y allí está, pues, a la banca no tenía la urgencia de lo que tienen la familia panameña en la actualidad. Hoy estas condiciones de trabajo, estas condiciones de pobreza, de exclusión, de desigualdad se han incrementado en nuestro país. Mire, a niveles de educación, con todo lo que ha significado, el 33% de las escuelas de este país no tiene luz eléctrica. ¿Eso qué significa? Que las posibilidades de conexión de los estudiantes y a niveles de las comunidades es bastante limitada. Y eso nos va a incrementar los niveles de desigualdad. Si estamos en el 7º lugar del mundo más desigual del mundo, con la desigualdad mayor en el 7º, y a nivel de América Latina en el 3er lugar de la peor distribución de la riqueza, con esta pandemia eso se nos va a incrementar, porque la pandemia ha tenido algo, y es que ha logrado desnudar a la población las condiciones de desigualdad, las condiciones de pobreza, las condiciones de discriminación que se dan entre las poblaciones indígenas, las poblaciones campesinas, las poblaciones negras, hacia todos estos sectores, cómo nos ha la pandemia hecho recaer sobre nuestra nariz las condiciones en las cuales se encuentran miles de panameños y panameñas. Profesor Anelva, dígame. Profesor Anelva, de repente hablando todo esto, no se hizo lo que ustedes pidieron, pero ustedes conocen de algún plan que tenga el gobierno de hacerle frente a esto, porque hablábamos Polanco y yo hace mucho en otro programa que hicimos, de que básicamente el temor no es en la pandemia, básicamente es post pandemia, ¿no? De tanta gente que va a quedar desempleada, ¿qué va a pasar? De repente tienen un conocimiento como Central de Trabajadores de si el gobierno o la empresa privada o alguien, no sé, los extraterrestres, alguien tenga un plan de poder ayudarnos a salir de esto. ¿Cómo no? Hemos visto, y ustedes escucharon el día 1 de julio el discurso del presidente. En las 14 páginas que tiene el discurso del presidente no hay una referencia a las y los trabajadores. No hay una referencia a eso que usted plantea. Hay este plan. Han dicho que, bueno, vienen unas inversiones, que se le está dando garantías a las empresas extranjeras para que inviertan, para ver si se puede activar las personas que están desempleadas. Pero no hay un plan que el gobierno diga, bueno, tenemos este plan vamos a tener tal cantidad de trabajadoras y trabajadoras que van a laborar en él, y esta es nuestra meta. Eso no lo conocemos. Eso ni siquiera el 1 de julio se planteó. Entonces eso es también lo más preocupante, porque hoy, como ustedes bien señalan, estamos en la pandemia, en lo duro que es la pandemia. Pero en este periodo terminada, digamos que quizá la pandemia no se termine como tal, pero las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras están realmente muy deterioradas y seguirá más deterioradas. ¿Por qué decimos esto? Todos aquellos contratos que fueron suspendidos y que ahora están llamando a los trabajadores, los tienen 2 días y los despiden. O sea, el incremento de los compañeros y compañeras que van a quedar sin trabajo. Por un lado eso, pero por el otro lado, la explotación que están haciendo por ejemplo, en establecimientos que tenían 30 trabajadores, ahora nada más tienen 15. O sea, ¿eso qué significa? Que el trabajo de los 15 que no están laborando hoy, se lo están recargando a esos 15 que hoy están laborando, y eso es una explotación. Miren, y esto también lo queremos hacer el llamado, porque esto está en los supermercados. Los supermercados no han perdido. Los supermercados nunca dejaron de vender.
Adicionalmente, con todo el bono, los bonos que dio el gobierno, ¿a dónde lo iban a cambiar? Lo iban a cambiar a esos supermercados. Aquí hay sectores que hicieron dinero en medio de la pandemia y eso no lo pueden tapar como usted quiera tapar el sol con una mano. Hicieron dinero a costa de la pandemia. Y aquí, a costa de la pandemia, quienes hemos cargado la crisis, el desempleo, el costo de vida, las situaciones de violencia, hemos sido los miles de trabajadores y trabajadoras y las personas más vulnerables de esta sociedad. Pero a eso el gobierno no lo ha mirado y le ha dado una respuesta, porque en aquellos bonos que nosotros que planteábamos 500 balboas de subsidio, ellos plantearon en ese momento 100 balboas y ahora lo llevaron a 120 balboas. Dígame, si una lata de leche vale $35, de leche para un bebé, vale $35, ¿cuántas latas de leche puede comprar y qué pasa con el resto de la familia? Pero adicionalmente, en el caso de las mujeres, no pagaron el subsidio de maternidad. Aquí tenemos compañeras que salieron, que dieron a luz y todavía a la fecha de hoy no se les ha pagado. Nosotros sistemáticamente hemos estado demandando que se diera el pago del subsidio de maternidad. Por eso, en la ley 201, que es una ley bastante leonina contra los trabajadores, el único caramelo que metieron fue que iban a dar 5 millones de balboas para pagar esos subsidios de maternidad. Y ellos han salvado así a el sector empresarial, que en última tenía que pagar la cuota obrero patronal. Si habían compañeras que estaban embarazadas, nunca debieron de dejar de pagar la cuota y seguir pagándola hasta que ellas se pudieran, dieran a luz y le dieran el subsidio de maternidad. Eso no lo hizo la empresa privada. Entonces lo ha tenido que hacer el Estado panameño dándole esos 5 millones de balboas para cubrir. Yo no sé si lo van a alcanzar a cubrir, porque ese otro tabú, tampoco sabemos cuántas, uno dice 1.000, otras 1.500, otros 1.600 mujeres que han estado embarazadas en estos periodos y que no se les ha pagado el subsidio maternidad. Profesora, ese es algo interesante, el tema que usted toca, de que a las empresas se están deshaciendo de personal. Nosotros que Rubén y mi persona que hemos trabajado en medios de comunicación, se ve bastante marcado esto, ¿no? De que una persona hace el trabajo de 4. Así es. Entonces, la pregunta, profesora, es ¿qué hace el Ministerio de Trabajo de cara a esto? Porque si hablamos de una explotación laboral, es algo que es delicado. Es delicado porque conozco casos de compañeros y conozco casos de trabajadores fuera del medio que le redujeron la hora laboral, le pagan el 50%, pero trabajan hasta más que cuando tenían que trabajar las 8 horas. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Trabajo de cara a esto? O sea, ¿tenemos un Ministerio de Trabajo a favor de los trabajadores o a favor de los empresarios? Es un Ministerio de Trabajo que ha estado en toda esta pandemia, ha estado a favor del sector empresarial. Ellos, cuando estuvimos en esa mesa que era tripartita, optaron y aprobaron lo que el sector empresarial quería. Por ejemplo, ahí debieron de haber aprobado que se dieran los 500 balboas de subsidio a todas las familias que estaban en estas condiciones, y no lo hicieron. En todo, miren, nosotros llevamos 7 propuestas a esa mesa, 7 propuestas, y todas las propuestas, hasta una que le voy a decir hasta dónde, a la micro y pequeña empresa, aquellas pequeñas empresas, para que no despidieran a un trabajador, le dijimos, bueno, que le den préstamos blandos y que ella pueda reactivarse. Pero tenía una condición, y la condición era que la empresa no despidiera a ni un solo trabajador. Esa era la propuesta nuestra. ¿Y usted qué cree que hicieron? No, eso no lo aprobaron. No aprobaron ni una sola. Entonces, queda muy evidente que el ministerio ha estado y está con el sector empresarial. Por ejemplo, yo le digo, a mí me llaman trabajadoras de allá, de la frontera ático-panameña, que hay almacenes allí que los han suspendido, tienen años y los 3 o 4 meses de tener el contrato suspendido, y ellos están contratando personal tico para que trabajen en esas empresas. ¿Y qué sucede con ellos? O sea, a las compañeras nuestras
no le pagan ni un centavo y la mantienen con contratos suspendidos. Sin embargo, contratan a las compañeras ticas o de otra nacionalidad, ¿y qué sucede? Le pagan por debajo del salario mínimo. Por debajo del salario mínimo. Si ella ganaba 600, 700 balboas, bueno, a ella le están pagando 450 y 500 balboas, si es que llegan a los 500 balboas. Entonces, yo un día, y le digo, yo fui donde el viceministro de Trabajo y se lo dije, mire, tengo estas llamadas que me han hecho compañeras de la frontera. ¿Qué se va a hacer? Bueno, hubo una acción de ellos, que ellos sí fueron, pero el problema no es ir una vez y después se pierde. No, hay que establecer los mecanismos que eso no lo puedan hacer. Y establecer los mecanismos significa tener inspectores casi diarios en estas empresas. Un día sí, un día no, o días seguidos que vayan a supervisar, que vayan a inspeccionar en qué condiciones están las empresas. Entonces, y en qué condiciones están los trabajadores, pero eso no se ha dado. Mire, la banca, que le dieron los 1.500 millones de balboas, yo le digo que yo tengo compañeras, bueno, hay compañeras trabajadoras en la banca que las uñas casi ya no tienen uñas porque la atención es tanta a la cual han llegado, porque ahí también ellos han reducido la cantidad de trabajadoras que tenían. Por eso usted ve filas donde antes usted no veía, porque había los trabajadores. Ellos han reducido una cantidad de trabajadoras, de ejecutivas y de todo, y ponen a estas ejecutivas a llamar en la noche para la tarifa de crédito, para el crédito que tiene, para la casa, etcétera, etcétera, o para si quiere un préstamo. Entonces, estas condiciones en un sector como el sector bancario, que aquí nunca se ha permitido un sindicato, estas compañeras la están pasando difícilmente. Entonces ellas, pero además de ellas, todos los demás que tienen contratos suspendidos y que tienen jornadas reducidas. Aquí el sector empresarial se ha beneficiado, diríamos, cualitativamente de la pandemia, y hay sectores que se han beneficiado mucho más que otros sectores, y nosotros es lo que hemos pagado la crisis del coronavirus. Pero esto le estamos hablando de lo que vivimos acá en las ciudades, lo que se vive en el campo, con los compañeros a quienes fuimos al MIDA a solicitar semillas. O sea, no hubo un granito de arroz y un granito de maíz para que se le diera a los compañeros campesinos que viven de una agricultura de subsistencia. Y no hubo para darles a ellos. Como tampoco ha habido la bolsa, porque en sectores pequeños todo el mundo se conoce y lamentablemente le dan a quien responde políticamente a ellos. Y esto también lo manifestamos algunas autoridades del gobierno, porque en el área de la comarca se le daba la bolsa de comida a quienes votaron por ellos, a quienes ellos supuestamente saben que votaron por ellos o que respondían políticamente. Y eso está muy mal, porque aquí el dinero que se está usando para las bolsas y se está usando para los 100 balboas, los 120 balboas, es un dinero que es del Estado. Son deudas que va a tener el Estado, por eso se ha incrementado una deuda de cerca de 32.000 millones de dólares que vamos a deber ustedes, yo, todos nosotros y los niños que están en camino de venir a esta tierra. Entonces es muy deplorable que no ha habido una política de un plan de urgencia, por lo menos, para que le garantice un trabajo a todas a las compañeras, a las mujeres y a los hombres, a la juventud, en las comunidades, en las propias comunidades. No lo ha habido porque todo lo que buscan es ver cómo ellos pueden realmente controlar los ingresos y controlar todo lo que se vaya, todo lo que genere algo de dinero. Gran Elba, esta es una situación inédita, es primera vez que se da, ¿no? De que estemos así en una situación por una enfermedad, una pandemia. Pero ¿qué hacer? El panorama ya lo tenemos, las acciones del gobierno no satisfacen a la clase trabajadora como usted lo ha mencionado.
¿qué hacer? ¿Qué hacemos los panameños que estamos desempleados ante esta situación? ¿Qué hacer? ¿Qué alternativas tenemos? O sea, es bueno saberlo, ¿no? La gente se pregunta, ¿qué hago? Así es. A mí me parece, no recuerdo tu nombre, pero me parece que habría, si tuviésemos, diríamos, unas directrices que buscaran el beneficio colectivo, habría muchas cosas que hacer. Por ejemplo, le digo una cosa, ya se lo planteamos en la mesa del diálogo, en la mesa laboral, que haya un plan de urgencia, diríamos, para reparar. Nosotros tenemos 3.200 centros educativos. Esos 3.200 centros educativos han estado cerrados prácticamente o con un mantenimiento muy limitado en todo este panorama. Que allí se emplee a los compañeros que están desempleados. Que haya programas de prevención. Por ejemplo, usted es una persona profesional, usted es un periodista, usted puede garantizar en las comunidades una comunicación de cómo tenemos que cuidarnos. O sea, no es que no haya nada que hacer, hay muchas cosas que hacer. Entonces, a los centros hospitalarios, ¿cómo pueden tener compañeros jóvenes que estén contribuyendo con la divulgación de la prevención del COVID-19? Entonces, sí hay que hacer. Y lo otro es a nivel de la producción agropecuaria, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo se pueda garantizar que la juventud que está en el área campesina pueda tener, o se le pueda garantizar el equipo para que ellos puedan laborar y trabajar y hacer producir la tierra, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo no hacer que la juventud haya capacitación? Mire, yo digo que esto a nivel antes le hablo de la década del final del 70, comienzo del 80, hacía todas las comunidades a niveles de juntas, los comités de salud, y los comités de salud eran un organismo, una organización en las comunidades. Cada corregimiento de este país, tenemos 679 corregimientos. Una forma para el control del COVID-19 era tenerlo marcado por corregimiento. ¿Cuántas personas adultas mayores hay? Esa estadística por el corregimiento. ¿Cuántos estudiantes, cuántos jóvenes han desertado del sistema educativo? ¿Qué programas se pueden hacer para involucrar a los jóvenes en procesos educativos, en procesos de formación? No, ¿qué hacer? No es que falta, hay muchas cosas que hacer. El problema es si tenemos una voluntad política para que a estos estudiantes, a estos jóvenes, a estos desempleados, se les pueda garantizar cómo ellos puedan sobrevivir con eso que ellos hagan. Porque quizás no sería que uno estaría demandando una cantidad de dinero en medio de una crisis, no, pero sí tener el dinero necesario. Por eso hablamos de los 500 balboas, para que pudieran aportar y no se sea una carga. En este país hay demasiadas frutas, estimado periodista, y uno va hoy al interior de este año como que es un año de muchos mangos, de todo hay. Pero aquí hacer una industria, aquí cuánto dinero no se malgasta una industria que colecte toda esa cantidad de fruta y haya un sitio para procesar y hacer los jugos o hacer las mermeladas o lo que se pueda hacer con lo de las frutas. Pero no, queremos nada más que ser intermediarios y no hacer la producción que se requiere para eso, por un lado, pero por la otra no queremos hacerle la competencia a la Libby, a la Nestlé, a todas estas otras empresas que son empresas, algunas transnacionales, y que dicen, si hace eso, me voy del país. Y hágalo o no lo haga, se están yendo. Porque es lamentable. Cualquier cantidad de empresas aquí se le están vendiendo a hondureños, empresas que eran llevadas a cabo por nacionales, se le están vendiendo a hondureños, a ecuatorianos, a peruanos, y ellos vienen con una mentalidad que quizás no es la mentalidad nuestra.
Nosotros tenemos décadas de luchar por tener un mejor salario, décadas de luchar por mantener las 8 horas laborables. En otros lados quieren que eso se borre y borrón y cuenta nueva, y eso no lo podemos aceptar. Que esta crisis no lleve a que esas situaciones se den y que los beneficios que nos han costado décadas, generaciones tras generaciones, por conquistar, sean eliminadas. Eso no lo podemos tampoco aceptar. O sea, en esa parte que nos habla del interior del país, son escenarios y escenarios. Hay un escenario que se vive en la urbe, donde nosotros vivimos, en la capital. ¿Qué conocimiento tiene usted de cómo se vive esto en la campiña? ¿Cómo lo vive el campesino? Ese que usted dice que vive día a día. ¿Qué saben de esto? ¿No? Si ellos tienen algún plan, o si les llega algo, no les llega, o es otro escenario. Eso es exactamente, usted tiene toda la razón. En el área indígena, nosotros hicimos al comienzo y después a mediados de la pandemia varias reuniones con compañeros de allá y compañeras que la bolsa ni siquiera les llegaron. A los compañeros, por ejemplo, que el río les voló todas las casas o los puestecitos porque hay puestos de venta de monerías, todo eso se lo llevó el río, no se le ha dado ningún tipo de respaldo. Entonces es muy difícil. Y lo otro era que le decía hace un rato de las semillas. En el área, diríamos, en el área de Loma Bonita, de Huacuco, de toda esa área que está en la carretera que uno va a Darién, de acá de Canglón, los compañeros, ellos siembran el arroz, siembran el maíz, siembran, yuca, ñame y todo lo que hay, plátano, que se produce muy bien por esas áreas, necesitaban la semilla para sembrar y no hubo manera que el MIDA ahí era que le decía que fuimos y le mandamos la semilla allí, no hubo manera que se midieron. No sabemos qué se hicieron las semillas, porque se dijo que había una determinada cantidad de semilla para la siembra, pero cuando el campesino pobre, el que vive de la subsistencia, realmente iba a buscarla, no la tenía. Entonces, obviamente sus condiciones es muy difícil porque lo poco que ellos pueden producir, a veces tienen que vender para poder entonces comprar algo que les hace falta, que si la sal, que si el azúcar, que lo que ellos no producen. Entonces, eso es otra limitante. Cuando lo venden casi regalado, y que es muy poco lo que pueden conseguir de una venta, porque los intermediarios que van a la compra les regatean hasta el último centavo. Entonces es muy poco lo que ellos pueden hacer. Es una condición muy difícil para el área campesina indígena en estos momentos de pandemia. Y bueno, también ha sido en momentos que no son de pandemia, pero ha sido muy difícil. Profesora, los nuevos requisitos para aplicar este bono de $120 mensuales, que debes hacer trabajo comunitario o debes recibir un curso en el INADE, un curso técnico, entiendo, ¿no? Y bueno, hay cursos de inglés también. ¿Esto sería una solución real o cómo lo analiza usted, ¿no? Viendo el panorama, ¿esto en realidad mejoraría la condición de que por lo menos las personas que están recibiendo un bono es porque obviamente no están trabajando? Entonces, si reciben esta capacitación, en realidad saldrían beneficiados para aplicar o emprender un trabajo y valerse por sí mismos en vez de un bono? Porque obviamente el que va a hacer trabajo comunitario no, pero ya sería por lo menos las personas que van a aplicar estos cursos. A ver, ¿qué uno puede aprender? Piensen ustedes, ¿qué podemos aprender en 10 horas? ¿Qué certificado nos pueden dar para uno ir a solicitar un trabajo? ¿Qué nos van a decir los empresarios cuando uno va a solicitar un trabajo donde nada más tiene 10 horas? 10 horas, llega, diríamos, pasamos asistencia, se van los 45 primeros minutos y es muy poco lo que usted da. Siento que ha sido algo tan descabellado de parte del gobierno, que además de hacer sentir a uno sentirlo tan poco útil,
hace que esa ida a hacer un trabajo comunitario, esa ida a tomar un curso del INADE, mire, y cuando los cursos del INADE están, hay 20.000 estudiantes jóvenes que están en los cursos y no hay, cuando usted abre el curso en la mañana, a las 9 o 10 de la mañana ya no hay cupo. A ver, vamos a ver cómo se va a hacer con estos, cuál es la plataforma que va a aguantar la cantidad de personas para conectarse. Eso por un lado, pero por el otro, si tienes el dispositivo, por ejemplo el celular, tú ahí tendrías que gastar para ver cómo tienes la data, para poder conectarte a las 10 horas que vas a estar en el curso, a las 10 horas. Entonces, ¿cuánto le van a restar a esos $120? Ya por lo menos 20 balboas menos tendrá esa persona que ya no puede destinarlo para la alimentación, sino que tiene que destinarlo para la conexión y para el curso. Y de igual manera, si tiene que hacer un trabajo comunitario. Si va a hacer un trabajo comunitario, tiene que pagar el transporte y tiene que pagar la comida que va a estar allá. O sea, te gastas casi los 20 balboas. Entonces, me parece que es una cuestión totalmente descabellada, totalmente indignante, que cómo vas a poner, si quieres orientarse, lo hemos dicho, oye, quieres orientar a la comunidad a trabajos serios en los corregimientos. Y en los corregimientos, ¿qué trabajo se puede hacer? Lo que decía hace un rato. Bueno, el centro de salud hay que arreglarlo. Contratamos a tantos jóvenes y vamos al centro de salud y lo arreglamos. Claro, le pagamos a ese trabajador por lo que él ha realizado allí. Pero no, eso no es lo que lo hacen. Siento que hay una actitud en esto de los trabajos comunitarios o de los cursos del INADE, un poco, diríamos indignante, porque es, oye, coge esto y a ver cómo hace para que pagues lo que estás haciendo, lo profesora, que estás hablando, y eso no es. Profesora, de verdad es bastante descabellado en el sentido de las 10 horas, o sea, hablan de un curso de inglés de 10 horas, cuando fácilmente tú coges un curso de inglés de 2 o 3 años. Así ¿no? es. Entonces, pero 20 horas semanales, por lo menos, para poder uno aprender a hablar inglés. Es lo que dicen los especialistas. Por eso, 20 horas semanales. Esa pregunta me trae a lo descabellado, me trae, ¿por qué lo hacen? Así es. Yo realmente, esos asesores del presidente están bastante mal ubicados. Mire, hay una cuestión, que hay una desconexión entre lo que piensa el gobierno, lo que está haciendo el gobierno y la población, totalmente descabellada. Yo creo que ellos siguen dando o recibiendo las directrices del Fondo Monetario Internacional y sin la más mínima mirada lanzan cuestiones de esta naturaleza que no son lo que nos va a permitir ni a dignificar a la persona, ni a que ella aporte para que se diga, bueno, aporté para esto. Eso no lo hace. Eso no lo ha logrado. Profesora, ya por último, ustedes como Central de Trabajadores, ¿tienen cifras de cuándo comenzó a aumentar este problema del desempleo? ¿Y cuáles serían las proyecciones de ustedes de aquí a un año, año y medio? Si saber qué proyecciones tienen. Cómo no, las cifras comenzaron prácticamente desde el 11 de marzo del 2020. Cuando se declaró la pandemia, cuando se establecieron una serie de decretos en el Ministerio de Trabajo que llevaron a la suspensión de contratos suspendidos, a la reducción de la jornada de trabajo. Y esto llevó paulatinamente a que se incrementara el desempleo. Esto ha sido una cuestión muy dura para los trabajadores y para las trabajadoras. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos? Mire, realmente no. La misma OIT, la CEPAL, ha estado señalando de que la situación a nivel laboral es una cuestión que nos vamos a llevar a 2 años, con suerte a 2 años, en las cuales las condiciones laborales del mundo, y en el caso nuestro de Panamá, van a estar muy tropezadas
por la pandemia, porque si bien la pandemia, puede darse el control por lo de la vacuna y esto, pues ustedes han visto la cantidad de mutaciones que hay en distintos lados, ¿no? Entonces, no es una cosa que la podemos, o que se puede decir, bueno, hasta aquí llegó la pandemia, no hay una seguridad en eso y todo va a depender de la conciencia por un lado, de las políticas que se tomen por el otro y que en conjunto, de manera colectiva, podamos asumir entre todos que esta es una pandemia que no es de una sola persona, que yo tengo que preocuparme por mí, pero lo cuida usted, o usted tiene que preocuparse por usted, pero también me cuida a mí. Entonces, esto es lo que tenemos, me parece que ver y que también asumir con la responsabilidad que implica la misma. En el caso de las cuestiones laborales, yo creo que los gobiernos tienen que pensar un poco, tienen que pensar más en la gente, en las personas. Hay que pensarlo, porque no puede ser que vamos a continuar en unas condiciones tan deplorables. Yo le puedo hablar, por ejemplo, tenemos toda una serie de recicladores, ahí hay más de 1,000 personas que laboran, por ejemplo, en el área de Cerro Patacón. Y el gobierno se ha preocupado por ir allá, y ellos han tenido que hacer cierres del corredor norte para poder que le den el bono, y se han plantado más de 1,000 personas allí para que le den el bono, y las condiciones son muy duras. Yo le digo que a veces uno piensa en los hijos de uno piensa en los nietos, piensa en los familiares de los compañeros trabajadores, y la cuestión no la tenemos muy fácil. Yo siento que eso no lo tenemos fácil, y pienso también en esos miles de muchachos que han salido del sistema educativo. Estos muchachos, ¿para dónde van? ¿Qué les ofrece la sociedad? No les ofrece nada. ¿Qué les ofrece? La violencia, la delincuencia. Eso es lo que les ofrece. Y a eso tenemos nosotros, y aquí de estos espacios hay que llamar al gobierno a que tengan políticas para que a esta juventud que no va a terminar una primaria, que no va a terminar una primaria y media, tenemos que darle respuestas realmente hacia dónde puedan dirigirse. O sea, respuestas que vayan a aprender algún trabajo, respuestas que vayan a, quizás si el estudio como tal, el bachillerato no lo van a terminar, pero que terminen alguna de estas. Por eso hoy le decía al director del INADE, o sea, el INADE es una institución que es de los pobres, es de los trabajadores. Entonces hoy esto se requiere mucho más. Mire cómo está ese edificio que se está cayendo a pedazos. Esto hoy requiere mucho más, porque la cantidad de jóvenes que a lo mejor, ojalá que no vayan hacia la delincuencia, pero esos jóvenes tienen que darle una respuesta para que aprendan un oficio y para que ellos se desenvuelvan en la sociedad. Entonces, a eso tenemos que aspirar y tenemos que demandar del Estado una reparación urgente a toda pareja, a esas instalaciones. El plomero, el que quiere ser el electricista, el que quiere lo que quiera hacer, garantizarles esos cursos y que ellos puedan a lo mejor bañarse en la sociedad con trabajo, ya sea en algún sitio o ya sea a nivel de ellos individualmente. Y esto tiene que ir ligado con otra cosa, y con aquellos contratos de trabajo o aquellos contratos que se hacen y que no le pagan seguro social a los trabajadores. Y eso lo ha mantenido el gobierno actual a través de la ley 159, de la ley de ENMA, que ha establecido que, pueden venir aquí al país y tienen 2 años para no pagar el seguro social. Eso no lo debemos de aceptar. Y no lo debemos de aceptar porque cada trabajador tiene que tener garantizada no solamente su salario, sino también su vida. Y eso es una forma de evadir la cuota obrero-patronal a la caja del Seguro Social. Mire, aquí hay empresas eléctricas que tienen a los trabajadores
con contratos sin que les paguen la cuota obrero patronal. Y ahí están los trabajadores. Una vez conversaba con varios de ellos, porque ¿qué pasa? Aquí nosotros seguimos aguantando todos los apagones habidos y por haber. Y aquí no hay un gobierno, aquí no hay un ACODECO que diga hasta aquí llegó la cosa. No la hay. Y si usted va hoy, usted puede ir hoy a hacer una solicitud para tener luz en su casa. Usted le dura 3, 4 días y hasta más para poder que se la vayan a colocar. Yo recuerdo cuando era el IRRE, usted iba en la mañana y en la tarde usted tenía la luz. Pues le cortaban la luz hoy y antes, iba y la pagaba y antes de que llegara la noche se la ponía. ¿Por qué? Porque había una responsabilidad de que, oye, tienes la luz, no tienes la luz, se te pierde la comida, tienes guardada la carne en la refrigeradora, se daña la refrigeradora. Pero aquí ha habido sitios, comunidades, le digo una comunidad de Las Palmas, en Las Tablas, tuvo 35 horas sin luz. Y allá en Carrayán, la semana pasada, hubo 30 horas sin luz. Y esa empresa de Naturgy, o la empresa que sea, estas empresas se han enriquecido a costa de nosotros. Nosotros perdimos el IRRE y eso cada día me da más dolor. El IRRE era una institución responsable. Los compañeros que laboraban en el IRRE eran gente con un nivel de conciencia en relación al trabajo que se hacía. Entonces, pero aquí hoy no lo tenemos. Pero que Valladares vendió el IRRE, el 50%, el 49% de la acción. Y hoy tenemos la luz más cara, el peor servicio. Mira lo que pasó ahí en Guararé, en el ¿cómo se llama? Esta Blanca Mejía. O sea, todos los palos, ¿cómo los cortaron? Un área esa área se ha costado reforestar por la característica que tenemos nosotros los antenos. Pero no, eso no les ha importado. Ahí han cortado palos, han hecho esto y ahí sigue la empresa cantante y sonante, ¿no? Entonces sí hay muchas cosas que creemos que se pueden hacer, que el gobierno tiene que tener una política y tiene que tener una voluntad para hacerla. No solamente favorecer a los que tienen plata, eso no puede ser. Hay que favorecer a toda la sociedad. Y a los que menos tienen, requieren mucho más, no a los que tienen. Ok, agradecemos la participación de la profesora Nelva Reyes Barahona, secretaria general de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá, en el día de hoy en el programa Clic Noticioso Radio, abordando el tema de la situación del desempleo que va en aumento producto de la pandemia y las políticas gubernamentales en ese sentido para paliar esta situación, que como lo reiteró la licenciada Reyes Barahona, va en aumento la situación del desempleo, porque lejos de acabarse la pandemia todavía continúa. Hay muchas situaciones un poco complicadas o complicadas totalmente para muchos panameños que no tienen esa posibilidad de un empleo, porque no hay la posibilidad, muchas empresas cerrando, reduciendo personal. Así es que es un panorama bastante delicado el que nos espera, incluso post pandemia, como decía Rogelio Adónica. Así que agradecemos el tiempo que nos dispensó la licenciada Reyes Barahona en el día de hoy, y recordándoles a los amigos oyentes que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube, @clicnoticioso. Recuerden, este programa también lo pueden ver posteriormente en nuestro canal de YouTube. Para comentarios también nos pueden comentar, mandarnos un mensaje a través de las redes sociales o a través de nuestro correo electrónico clicnoticioso507@gmail.com. Así que despedimos este programa, agradecemos la participación de la licenciada Nelva Reyes y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, 11 de la mañana, con otra emisión más del programa Clic Noticioso, recordándole que aquí le damos clic a todo lo que hace noticia. Hasta la próxima, saludos. Saludos, muchas gracias, profesora. Gracias a ustedes. Esto es Clic Noticioso.